Hey amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y estamos acá reseñando un libro que teníamos muchas ganas de reseñar desde hace varios mesecitos, un par de meses al menos, y por X o Y razón no lo pudimos reseñar en su momento. Es uno de mis autores favoritos y es un libro de cuentos, entonces eso lo hace doblemente valioso, al menos para mí. Se llama el libro Los espejos venenosos de Milorad Pavic y fue sacado por Sexto Piso, esta editorial española que también en su momento tuvo una parte mexicana. En su primera edición, un libro de apenas 291 páginas y entre otras cosas narra el mecanismo de un secreter en uno de sus cuentos, obviamente. Que sí es posible mover ciertas cubiertas o cajones en el secreter y organizarlo para que, de acuerdo a los colores azul, blanco y rojo, se puedan emanar ciertos gases que provoquen la muerte. Entonces, entre otras cosas, este cuento está muy bueno porque también aparentemente se hacen pasar por un soldado o un policía como por judío. Y se llama Navi, ¿no? Entonces, después, pues la gente se empieza o se entera cuando lo capturan, lo hacen pasar como realmente si fuera judío y dice, no, yo estoy de encubierto, o sea, yo no soy el verdadero judío que ustedes pretenden o quieren capturar en este campo de concentración. Y dicen, es inútil, ¿tú crees que no sabemos quién eres realmente? Y el alemán tomó el espejo de su bolsillo y le mostró el nombre escrito en su documento y decía Iván Millak, lo que quiere decir al revés, Kajim Naví, o sea, el nombre del personaje que se había hecho pasar como por espía, por decirlo de una forma, pues realmente pues solamente había sido una broma de su mente y que estos espejos acabaron matándolo, ¿no? Así hay varios cuentos muy interesantes que narran muchas cosas y el aspecto beligerante que se tiene en estos Balcanes y todas las situaciones. Por ahí vi un meme en Twitter que me llamó mucho la atención que decía, ¿cómo puedes resolver un conflicto? Y pues muchos decían, no, pues platicando y todo eso. Y en este meme decía, pues muy fácil, haz un país de 6 o más tribus y después trata de separarlos y déjalos divididos de acuerdo a una estructura geográfica y no a una estructura tribal. Algo así pasa en los Balcanes, entonces son tantas tribus, tantas razas que realmente el acomodo y organización de la gente pues es tan complicada, ¿no? Y por eso tienen esta mentalidad y esta situación en su vida misma, pues que los hace en ocasiones sin quererlo o a nuestros ojos aparentemente belicosos, pero no es así. Están defendiendo su raza, sus tradiciones y pues por eso nos hace pensar que quizá viven en conflicto constante, ¿no? Pero no es así. En su momento, otro cuento que me llamó mucho la atención, y voy a sacar solamente ciertos fragmentos de estos cuentos, porque la verdad es que son cuentos muy buenos. Casi todo lo que escribe Milorad Pavic me parece muy divertido, inclusive entre sus cuentos, como saca a Sorna, o se incluye él en sus propios cuentos, ¿no? Saca a Sorna su diccionario Házaro o a él mismo como un personaje de algún cuento y pues como no el personaje más brillante, ¿no? Me hace recordar un poco a ciertos directores de películas que luego se meten en sus propias películas como personajes de relleno o alternos o no el más brillante, y así pasa con Milorad Pavic, se incluye o se mete en sus cuentos sin ser el personaje principal, pero sí en algún cuento divertido o curioso, pues por ahí te podrás encontrar al mismo escritor en un cuento pues obviamente narrado por él para ti. Decían que la ciudad de Adán la habían llamado en su momento Belgrado, traduciendo el nombre de Adán del griego de acuerdo con la palabra Adamas, que denomina la piedra clara y dura, pedernal o el diamante, y a la ciudad de Eva le habían dado el nombre de Semún o ciudad de la tierra. Traduciendo Adán del hebreo,
que en esa lengua se denomina alarcilla. Entonces, este tipo de cosas que saca Milorad Pavich, que son muy peculiares y a nosotros nos parecen, pues quizá como en otro contexto o no las entendemos del todo, pero lleva un porqué, lleva una razón más fuerte de lo que pensamos, y es lo que les decía, ¿no? Toda esta historia, toda esta cultura, todos sus antepasados de los Balcanes, pues acaban haciéndonos partícipes en cierta forma de lo que es lo que le estaba pasando a ellos. Bueno, hay otro cuento que me gustó mucho que se llama el cuento de Emilia Knorr, el cuento que mató el cuento que mató a Emilia Knorr, así Knorr como el consomé Knorr. Y en una parte dicen que por qué los cuentos de un hombre pues no tienen efecto con las mujeres, ¿no? O sea, decían como que eran cuentos, por así decirlo, vacíos, ¿no? Que pues sí, según eran muy pues muy macabros o muy especiales, porque pues ocasionaban ciertos conflictos, pero pues no era así, ¿no? Y decían, hace poco murió en China la última persona que conocía el Nushu, que era el único lenguaje femenino del mundo. En cambio, ese lenguaje, pues como bien dice, solo se entendía por mujeres. Y en cambio el lenguaje masculino, que durante la construcción de la Torre de Babel se perdió la virginidad, por lo que se dividió en 1,000,000 de dialectos distintos, el lenguaje varonil o masculino, por así decirlo. Hoy en día ya no se habla, y las cartas que la última mujer china que lo fueron quemadas. Entonces me gustó mucho, y aquí es donde les digo que se aparece Milorad Pavich en este cuento, y dice, les voy a contar un cuento, y es donde dice, ¿no? Pues si tu historia mata a quien la escucha, ya veremos si te mata a ti cuando alguien más te la cuente. Así que seguí con la narración y disfruté más de lo esperado con su estado de confusión. Pavich estaba casi petrificado escuchando su cuento de mi boca. O sea, esta idea a mí me parece tan exquisita de incrustarse en su propio cuento y ser el cuentacuentos que acababa matando a ciertas personas, pero finalmente este cuento o esta historia contada por otra persona lo podía matar a él mismo, siendo que él creó este cuento. Bueno, como en este juego de ideas o en este juego de palabras o en este juego de cuentos, es algo que muy tiene Milorad Pavich, entonces por eso me gusta tanto, pues todas las cosas que cuentan. También hay algo muy padre que tiene como una biografía una biografía de Milorad Pavich, y entre muchas cosas muy relevantes dice que para él el milenio empezó en 1999, el año que tenía los 3 seises invertidos, ¿no? Como haciendo en alusión a Satán. Bueno, pues era muy chistoso, platica de un amigo montañista que también era escritor, y también dice que él no ha matado a nadie, pero a él sí lo mataron mucho antes de morir. Para mis libros sería mejor que su autor fuera turco o alemán, y fui el escritor más conocido del pueblo más odiado del mundo, el pueblo serbio, ¿no? Entonces, es lo que les digo, esta historia, este concepto, estas vivencias que ha tenido el pueblo serbio y los otros 5 países que conformaban la ex Yugoslavia, pues son pues historias que te tientan y te mueven el corazón, pero aún y a pesar de vivir en esa situación de constante guerra, de constante separación, de constante conflicto, se dan la vida misma para contarte unas historias increíbles como las que tiene Milorad Pavich. Y ya para acabar con su biografía dice, en resumidas cuentas, puedo decir que obtuve en la vida lo que muchos escritores obtienen solo después de su muerte. Dios me ha bendecido infinitamente al obsequiarme con la alegría de escribir, pero también me ha castigado en la misma medida, quizá justamente por esa alegría. Así pues, hasta en su despedida,
da ese amor por los libros, pero también ese sufrimiento que en ocasiones puede ocasionar la escritura. Ojalá se acerquen a este libro. Disculpen si mi reseña les parece muy vacua o quizá muy superflua o no muy comprensible. No para todos es los cuentos, para todos debería de ser, pero no para todos es. ¿Por qué? Porque leerte en una tirada varios cuentos de un mismo autor que tengan temas inconexos o algunos que si les pones atención tienen cierta relación, no es tan sencillo como leerte una novela, pero tienen ese precioso valor. Es como si tuvieras, por poner un ejemplo, ¿no? Una novela, vamos a hacer que es una película de 2, 3 horas quizá, y en cambio un libro de cuentos te podría ser una serie de 10 capítulos de 15 minutos, ¿no? Y quizá esos capítulos muchas veces van juntos, pero yo me acuerdo de muchas series inclusive de terror que se llaman Creepers Treaters o yo sé, ¿cómo se llamaba esta? Había varias, perdón, que no tengo ahorita a la mente, Black Mirror, perdón, que sí son historias pues, que no tienen nada que ver, y si tú ves toda la serie de un jalón, pues te vas a quedar con una u otro capítulo, no te vas a quedar con todos. Así pasa con los cuentos, no te puedes quedar con todos, aunque te gustaría. ¿Por qué? Porque siempre hay una historia más sobresaliente que otra, y a alguien le va a poder sobresalir más otra historia que quizá a ti no te pareció tan buena. Es el encanto de los cuentos, y así este libro de Encantador de Milorad Pavich, que como bien les digo o les comentaba, se llama Los espejos venenosos, publicado en Sexto Piso apenas en este 2022. Yo soy Pavel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y otra vez estoy acá de nuevo. Perdón, me quedé con ese sentimiento de que no les platiqué y no le hice la reseña correspondiente a este libro. Y bueno, les voy a platicar unos cuentitos más también muy buenos. Hay uno que se llama Juego de té de Whitgood. Bueno, otra cosa súper importante de este libro de cuentos es que el prólogo es de Goran Petrović. Por si fuera poco, otro de los grandísimos escritores serbios de la literatura, le hace una grandísima reseña a Milorad Pavich. Y en el juego de té de Whitgood, ella buscaba con quién estudiar matemáticas y el chico estudió con ella durante todo un semestre. No se presentó a finales, no se presentaba a los exámenes ni nada. Ni siquiera estaba escrito en esa carrera, solo quería estar cerca de ella. Cuando llegó el final del curso, nunca más se les vio, sin darse cuenta que no fue el interés en ella, sino en el desayuno que siempre compartían. Le dieron a él el nombre de los Balcanes y a ella Europa, como se acordó desde un inicio del cuento. Esta es otra razón más porque les digo que estos cuentos muy peculiares traen muchas cosas de los Balcanes, como lo dije hace unos minutos, como dice, soy uno de los escritores más reconocidos, más famosos, pero de uno de los países más odiados, ¿no? Entonces algo así pasa. Otro cuento muy bueno que viene acá se llama Sen en Dubrovnik y cuenta en cierta forma las creencias y los usos del calendario cristiano, el antiguo y el actual, en el cual aparentemente una bruja desafió a un paché y la vigencia de la iglesia años después tomó su venganza. Un cuento que también está bien padre se llama Ojos Multicolores y es la historia de un chico que tiene un caballo de ojos de 2 colores. Posteriormente un avión es derribado pasando Belgrado por la armada nazi. Al caer el piloto en su paracaídas, toman su agenda y describe en una página de una forma imprevista cómo narra la muerte a manos de un ejército extranjero, como si fuera la historia de su propia muerte. El chico estudiaba alemán en la escuela, aparte del serbio, y en casa escondidas estudiaban el inglés, el italiano también. Así fue como pudo leer el diario del piloto y al descubrir en el fuselaje que no tenía dibujados 2 ojos diferentes, uno negro y otro multicolor, uno mirando el día y otro mirando a la noche. Un cuento muy bonito de Ojos Multicolores. Les digo que no les hago el honor ni el mérito que tienen, pero son muy valiosos. Otro cuento muy padre que me gustó un chorro fue uno que se llama Una caballería,
que es el relato de dos amigos que, lejos de los recuerdos y las amistades de antaño, ahora los une los malestares, ¿no? Entonces, las dolencias físicas, todas las quejas que tienen, y lo que los hace caminar constantemente, pues por la presión alta, ¿no? Para mantenerla equilibrada. Y llegan al relato dos hermanos antagonistas unidos por una caballería misma. Y entonces, en esta parte sale algo muy peculiar, que dice que con el tiempo llegan los años y que como compañeros de paseo ya no escogemos a la gente, sino a las enfermedades. Entonces, ya no escogemos a qué personas convivir, sino más bien los que tengan las enfermedades más similares a nosotros, con los que podamos convivir. Otro cuento, ya por último, y ahora sí me despido, ya perdón por hacerles eso de ir y venir, es El galgo ruso, y platico un poco el cariño y el amor que se le tienen a los galgos, perros que se entrenan y superan en ocasiones a los mismos lobos, ¿no? Quizás sí está un poco influido por este misticismo ruso y este cariño que se le tiene a sus razas particulares, ¿no? Como nosotros a los xoloscuincles y ese perro del inframundo, pues igual del galgo ruso es un muy bonito cuento. Espero que de verdad se acerquen a este libro, aunque sí es muy reciente porque es de este año, pero no por eso hace menos la categoría en la escritura de estos cuentos de Milorad Pavich, que por primera vez son traídos al español por Sexto Piso, entonces con una traducción exquisita. Entonces espero que se acerquen a ellos y bueno, pues sepan que si les gustan y todo, digan, sí, los escuché por Libro Claro Oscuro. Ahora sí ya me despido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.